Pues oramos juntos, ¿va? Para empezar. Señor, te agradecemos porque podemos depender de ti, Señor, incluso en, en todo momento, pero sobre todo en esa parte tan importante que es tu palabra, juntos como tu familia. Así que te pedimos que tu Espíritu nos ayude a entender, a ver, a meditar, a recibir tu palabra, Señor. Y te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la parte de la restauración del pueblo de Israel en el libro de Ezequiel. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 45 de Ezequiel. Esta parte habla de también algo que Dios está restaurando en su pueblo, que es la justicia. Una justicia restablecida para el pueblo. Y hemos estado hablando de varias cosas que Dios ha estado restaurando, ¿no? Su regreso entre ellos, su comunión, ya sabes, ¿no? Todas esas cosas que vimos. Pero ahora vamos a hablar acerca de la justicia restablecida. Entonces vamos a leer en el verso número 1, dice así. Cuando repartáis por suertes la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. Lo primero que empieza a decir es que le está diciendo al pueblo que va a regresar a ellos, pero ellos tienen que reservar una tierra, un terreno de estas dimensiones porque él va a venir entre ellos. Y si te das cuenta, las dimensiones son bastante grandes. En kilómetros, estamos hablando de un territorio de 13,3 kilómetros de ancho por 10,5 de largo, o al revés, como lo quieras ver. Pero es bastante grande ese territorio. Y tú cuando vas a Jerusalén y ves el lugar, no concuerdan las medidas que está dando aquí con las que son del lugar. Realmente el monte del templo es mucho más pequeño que esto. Entonces, por eso es que algunas personas en sus posturas dicen que esta descripción es la descripción de un templo futuro, no de un templo pasado. Ajá. Pero también hablamos en la ocasión anterior en que si fuera el templo futuro, la única probabilidad que sería el templo en la época milenial. También me imagino que a lo mejor el pastor Manín lo comentó, pero también está el conflicto de saber de realmente si va a haber un templo en esa época, porque Jesús no necesita de sacrificios y holocaustos, porque Él es el sacrificio, el Cordero de Dios, una vez dado por todos nosotros, y con eso es suficiente y ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Entonces, la verdad, no te sé decir, pero creo que es bueno entender que eso que está dando, por lo tanto, a lo mejor es algo futuro, pero no sabemos qué va a suceder. Ahora, tampoco creo que sea después de la época milenial en el Tierra Nueva y Cielos Nuevos, porque ahí dice el mismo Apocalipsis que no va a haber un templo porque Jesús es el templo. Entonces, de esa época definitivamente no es. Bueno, pero ¿cómo sé? Hay un lugar que les dice a su pueblo, van a restablecerme un lugar de estas dimensiones para Jehová, consagrado para Jehová. En el verso número 2 habla de que en ese lugar va a estar el santuario. Dice, de esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho en cuadro alrededor y 50 codos en derredor para sus ejidos. Aquí habla de las dimensiones completas del santuario, o sea, del templo, pero en todo el templo completo son 265 metros. Entonces es una dimensión mucho más pequeña que la gran casi hectárea de la que hablaba el versículo anterior. Ahora, en el verso número 3 dice, y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y de ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirá de lugar para sus casas y como recinto consagrado para el santuario. Asimismo, 25,000 cañas de longitud y 10,000 de ancho, lo cual será para los levitas ministros de la casa como posesión para sí, con 20 cámaras. Bueno, esta parte es un poco complicada de entender porque cuando tú ves esas medidas no coinciden con el verso número 1, pero algunas personas piensan que simplemente es por ¿cómo se llama? Una em, traducción que se hizo. En la Reina Valera aparece en el verso 1 las dimensiones de 10,3 kilómetros por 10,6 kilómetros. Em,
Y yo creo que eso es más bien lo correcto, porque cuando tú ves ahí las medidas, realmente dice 25,000 cañas y 10,000 de ancho en el verso número 1, y te das cuenta que no coincide esa medida con la medida de 13,3 kilómetros por 10,6 que aparece en otras traducciones. Y esto es porque dicen que esas medidas, las correctas, deberían ser las que son tomadas de la traducción de la Septuaginta, porque en otras versiones no coincide el número, por eso algunos se van por la traducción de la Septuaginta, solamente para que lo tengas ahí presente. Pero mi punto es en que en el verso 3 y en el verso número 4 habla de, en todo este gran terreno, la mitad va a ser para los sacerdotes y la mitad para los levitas. Y si tú lo ves el verso número 1 de acuerdo a la traducción Septuaginta, ahí sí encaja la mitad y la mitad. Nada más quería decirte eso para que no te hagas muchas pelotas con las medidas. ¿Ok? Pero bueno, entonces este gran terreno, en ese gran terreno va a estar la presencia de Dios, pero también van a habitar los servidores, los sacerdotes levitas y los levitas. Bueno, ahora en el verso número 6 dice, para propiedad de la ciudad señalaréis 5,000 de anchura y 25,000 de longitud delante de lo que se apartó para el santuario. Será para toda la casa de Israel. Entonces, está la sección, la sección grande, donde está el templo y el terreno para los sacerdotes y levitas, pero junto en la parte, yo pienso que puede ser en la parte sur de esta descripción, va a haber una franja de terreno bastante grande en la cual va a ser para toda la congregación de Israel. ¿Mm? Pienso que va a ser en el sur porque el día de hoy bueno, en aquel entonces toda la población de Israel vivía en el lado sur del templo. Entonces pienso que es más o menos de la misma forma por esa razón. Pero en esta sección es una gran franja de tierra muy grande. Estamos hablando de 13,3 kilómetros de ancho por 2,6 kilómetros de largo. Entonces está muy amplia y esta sección va a ser para todo el pueblo de Israel, 12 tribus. Va a estar dividida en 12 partes. Y en el verso 7 dice, y la parte del príncipe, o sea, está hablando acerca del rey de Israel o del gobernador de Israel, dice que estará junto a lo que se apartó para el santuario de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad delante de lo que se apartó para el santuario, y delante de la posesión de la ciudad desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Lo que está diciendo es que, aparte de este gran terreno, donde está el santuario, los sacerdotes y levitas, y aparte del terreno que está para los hijos de Israel, la franja del sur, también van a estar dos terrenos aparte, uno del lado occidental y uno del lado oriental de todo este gran complejo de terrenos. Y eso va a ser para el rey o para el gobernante de Israel. Y una parte del terreno va a estar del lado occidental y otra del lado oriental. Básicamente eso es lo que está explicando el texto. Y en el verso 8 aparece algo muy importante. Dice, esta tierra tendrá por posesión en Israel y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. De pronto cambia todo el tono de lo que está diciendo, pero realmente este es el punto por lo cual está diciendo todo lo anterior. ¿A qué me refiero? Una de las razones por las cuales Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia fue por su propia injusticia. Como está escrito en la historia bíblica, los mismos israelitas robaban, invadían o despojaban a sus mismos hermanos de sus tierras. Eso fue uno de los motivos por los cuales también dio leyes en el Antiguo Testamento para refrenar estas injusticias dentro del pueblo. Por ejemplo, en Levítico, en Deuteronomio, hay leyes en las que tú no podías invadir un terreno o despojar a alguien de un terreno. Vimos en Levítico como incluso tenías que regresarlo en la época del jubileo a su dueño original. No podías tomártelo para ti. Y así, o sea, había leyes que protegían las tierras para que se quedaran en manos de los dueños originales. Entonces, pero esas leyes fueron dadas en parte porque
pues hay corrupción dentro del hombre, ¿no? Y tendemos a despojar a otros de lo que es suyo. Eso es lo que pasa en nuestros corazones. Ajá. Pero el Señor, en este capítulo 45, ha prometido restablecer la justicia entre su pueblo. Y aquí comienza hablando acerca del restablecimiento de la justicia en cuanto a la repartición de la tierra y la medición de tierras. Por eso es que vemos que en total, si te puedes dar así un zoom out, está diciendo que va a haber un momento en el futuro en el que va a haber justicia y cada quien va a tener su tierra. Cada quien va a tener su parte y completa con todas las dimensiones que Dios ha puesto. Nadie va a tener más ni menos de lo que Dios le ha concedido. Van a haber medidas justas para cada quien. Y habla de una sección para Dios, el santuario, habla una sección de los sacerdotes, de los levitas, de todo el pueblo de Israel y del rey. Eso es muy importante que lo tomes en cuenta. Y luego, en el verso 8 desenmascara uno de los grandes problemas. Resulta que por lo que vemos en el verso 8, donde dice, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Como puedes ver, la injusticia estaba dentro de las mismas autoridades del pueblo de Israel. Ellos mismos eran quienes robaban a sus hermanos sus tierras, despojándolos de ellas, incluso, por lo que vemos en el verso 9, violentamente, con violencia. O sea, no nada más es un despojo, es con violencia. Ahora, yo creo que esto pudo haber sucedido en la vida de muchos gobernantes en la historia del pueblo de Israel, porque hemos conocido que algunos son, pues, como corruptos, ¿no? Pero directamente habla de un rey llamado Acab. En Primero de Reyes 21, acompáñame, por favor. Primero de Reyes 21. En el verso 1 dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. No, Nabot no es que sea mezquino o que sea desobediente a su rey o algo así, sino porque te decía que en aquel entonces tu tierra que te había dado Jehová no la podías pasar a otra familia, tenía que mantenerse en tu familia por orden de Dios. Por eso le está diciendo, guárdeme de que yo haga esto, porque era un pecado entre la nación de Israel. Entonces, verso 4. Y vino Acab a su casa, triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, un berrinche real o un real berrinche. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, bueno, no te voy a hacer la voz de mujer, o sea, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres, ¿qué dice? Perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales, fíjate lo que está diciendo. No solamente es Acab y su esposita linda y preciosa, sino que también son los ancianos y los principales del pueblo, los líderes del pueblo. Y dice, que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad
y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Es lo que estamos viendo, exactamente un despojo, un robo vil y descarado, con toda la prepotencia, alevosía, ventaja y todo eso, y violencia. Porque mataron a este hombre Nabot, y no por ser un mezquino o un egoísta, un desobediente a su rey, sino por ser obediente a Dios. Lo despojaron de su tierra. Entonces, no solamente Acab y Jezabel mataron a este hombre, también desobedecieron a Dios al quitarle su terreno. Y de eso está hablando el capítulo 45 de Ezequiel. Robo y aparte con violencia y aparte alguien que es su hermano de su pueblo. En el verso 17 estamos en Primero de Reyes 21, dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. ¿Sabes? ¿Te acuerdas quién era Elías Tisbita? Era pues un profeta y de hecho quizá es de los más importantes profetas en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y le dice Dios a Elías, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la villa de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Ahora, fíjate que estas palabras están bien intensas porque en la historia de Reyes ya ha tenido todo un trasfondo esta historia de Reyes. Resulta que Acab era un idólatra y perverso entre el pueblo, metió ídolos dentro del templo y estaba llevando al pueblo a adorar a sus ídolos dentro del templo. Entonces fue por eso que Elías en su tiempo fue llamado, fue a confrontar a los sacerdotes de Baal, ¿te acuerdas? Y como Dios hizo un milagro impresionante al hacer descender fuego del cielo, bueno, más bien el mismo Señor descendió y consumió el holocausto de Elías Tisbita para demostrar a todo el pueblo que no hay otro Dios sino Jehová. Entonces, después de eso, todo el pueblo se volcó otra vez hacia Jehová. Elías, digamos así, se ganó el corazón del pueblo para Dios una vez más. Y después de eso volvió a haber lluvia y otra vez se acabó la sequía que había tan terrible por causa de toda la idolatría que había hecho el pueblo y acá. Pero entonces se da uno cuenta en la historia que Elías no era enemigo de Acab, sino era amigo de Elías, de Acab. Elías era amigo de Acab, pero en la mente de Acab no. En la mente de Acab, Elías es un enemigo suyo y le dice, ¿otra vez me has hallado enemigo mío? ¿No? Qué locura, ¿verdad? Entonces, déjame decirlo así, una persona que muchas veces que está tan cauterizada por este tipo de pecados, ni siquiera piensa que está mal. Es más, ve a los demás como sus enemigos, porque está tan cauterizada en su corazón que no entiende nada. Ahora, nada más por comentar ese punto, ahorita vamos a ir para allá. Pero entonces le dice a Elías a Acab, le dice, verso 20, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Bueno, no vamos a acabar de completarlo, léelo en casa este capítulo, pero al final lo confronta bien duro y le va a decir, ¿sabes qué? Vas a morir tú y Jezabel y la sangre, tu sangre va a ser lamida por los perros que lamieron la sangre de Nabot, ¿no? Y le dice en el verso 25, porque te vendiste. O sea, no es que tú hayas comprado la viña, en realidad te vendiste para hacer lo malo a los ojos de Dios. Al final del texto está impresionante porque Acab se humilla y se arrepiente y Dios lo perdona. Es otra historia. Pero ahorita la vamos a retomar. Pero entonces, leyendo esto, regrésate a Ezequiel capítulo número 45. Ahora yo creo que cobra sentido cuando tú lees el verso 8 y 9 del capítulo 45, cuando Dios dice, ¿sabes qué? Basta ya, oh príncipes de Israel, basta ya, dejen la violencia y la rapiña.
el despojo, el robo. Dice, quiten sus imposiciones. Esa palabra imposiciones realmente la traducción más cercana podría ser sus desposesiones. Es decir, dejen de estar robándole a mi pueblo su tierra. Es lo que está reprendiendo a los príncipes de Israel. Qué fuerte, ¿verdad? Ahora, no solamente era el único pecado dentro del pueblo de Israel. Regresando a Ezequiel 45, verso 10, hay otra situación ahí en el verso 10. Dice, balanzas justas, efa justo y vato justo tendréis. El vato no es un vato loco, ¿no? Sino está hablando de una medida, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, el efa y el vato serán de una misma medida, que el vato tenga la décima parte del homer y la décima parte del homer el efa. La medida de ellos será según el homer y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos o serán una mina. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa por cada homer de trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un vato de aceite, que es la décima parte de un coro. 10 vatos harán un homer, porque 10 vatos son un homer. Y una cordera del rebaño de 200 de las engordadas de Israel para sacrificio, y para holocausto, y para ofrendas de paz, para expiación por ellos, dice Jehová el Señor. Otra de las cosas corruptas dentro del pueblo de Israel era en sí no los impuestos, sino la corrupción dentro de los impuestos. Es decir, el recurso de los impuestos era algo necesario y aparte mandado por el Señor, que cada quien tenía que traer ofrendas de ciertos tipos, ajá, para servicio del pueblo y también para adoración a Dios. El problema es la injusticia en los impuestos. Ellos alteraban las balanzas, las básculas y las medidas, que en aquel tiempo eran como unos canastos para medir grano y cebada y demás cosas. Los alteraban ¿para qué? Pues para cobrar más y para vender menos, ¿no? Al alterar las medidas están robando a sus hermanos. Algo así como cuando le pones un clavo a la báscula, ¿no? Nadie lo ve, pero ahí tú sabes que está ese clavo, ¿no? O ese pedacito de plomo donde nadie lo ve, pero tú sí sabes que ahí está, ¿no? Eso. Entonces, esto es lo que está reprendiendo el Señor, la injusticia dentro del pueblo, pero él mismo está ofreciendo una esperanza que en un futuro va a haber una restauración de la justicia. ¿Estamos? De las tierras y también aquí acerca de los impuestos, ¿no? Y todas esas ofrendas que se dan en el santuario. Pero antes de continuar con el verso 16 al 25, hay mucho, mucho que decir. ¿Estás de acuerdo? Para empezar, creo que aquí habla de un pecado que sí, por supuesto, corresponde a los líderes de Israel, pero es algo de lo que podemos aprender tú y yo, aunque no seamos líderes entre el pueblo. Ajá. Y este pecado es el pecado del hurto, del robo, ¿ok? Tomar lo que no es tuyo. Definamos qué es robar, porque robar podría ser definido el día de hoy a la manera de quien quiere. O sea, uno puede decir, esa es mi chamba, no es robar, es mi chamba, ¿no? Mi chamba es despojar a los demás. Pero tenemos que definirlo. Robar es tomar lo que no es tuyo. Es despojar a alguien de lo que te pertenece, de lo que le pertenece. Es invadir un área que no es tuya. O sea, a mí me ha pasado eso, bueno, lo podemos hacer de muchas maneras cada una de estas cosas y podemos platicar mucho tiempo, pero es más que obvio, ¿verdad? Cuando algo no es tuyo, te lo agarras para ti. Dices, no, pues pues es que yo nada más lo vi ahí. Pues sí, pero si no es tuyo, pues ya estás robando. Ujú. También es ahí despojar a alguien de lo que le pertenece. Ahora también es invadir un área que no es tuya, te decía, invadir un área. Ponte a pensar en un terreno. O sea, un terreno tiene sus medidas y el día de hoy hasta por ley es como presentas tus planos y ahí está tu límite. Cuando tomas algo fuera de ese límite que no es tuyo y lo ocupas como tuyo, eso es un robo, mi hermano. ¿Ok? Ahora, tú dices, pues no, yo no le afecto a nadie. Ajá, sí, bueno, no se ve tan feo cuando no afectas a alguien directamente, pero cuando alguien nada más mete algo dentro de tu terreno, a ver si no, dices, no, oye, pues quita eso de ahí, eso es mi terreno, ¿verdad? Entonces, es un robo. También es quitar, es sustraer, es saquear, es timar, es alterar la báscula, es usurpar, es pepenar. Así lo traducen, ¿eh? No, no es que yo te estoy inventando, así se traduce la palabra. Es pepenar. Dice aquí, es chorear, así dice.
es chorear, es pasar la báscula, ¿no? Báscula, chavo, todo eso, ¿no? O sea, eso es robo. Ser amante de lo ajeno, es más, el soborno es robo. El soborno es robo. No es agilizar tus papeles, ese es un robo, mi hermano. Etcétera, como quiera que le digamos, es pecado el robo. Y es un pecado que es claramente denunciado en la Biblia. Y puede incluir el uso del engaño, la astucia o la violencia. Cualquiera de estas múltiples formas, pero es robo a fin de cuentas. Por supuesto que el uso de la violencia en un robo es mucho más trágico, ¿no? Pero de cualquier manera es pecado, ¿no? Ahora, hablando del texto, es una vergüenza cuando es el mismo pueblo del Señor que hace esto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es algo que a lo mejor caracterizaría a una persona que no tiene temor de Dios, pero una persona de la iglesia que pues, conocemos quién es el Señor. Eso es vergonzoso que lo hagamos cuando conocemos al Señor Jesucristo. Pero espérate, está peor cuando lo hacemos contra nuestros propios hermanos. Porque dices, ¿a poco sí sucede? ¿A poco no? Y ha sucedido. Y ha sucedido acá entre nosotros. Y está terrible, y es algo vergonzoso que se dimos. ¿En serio te cae? ¿En serio sí sucede? Sí, sí sucede. Y espérate, y está peor cuando son las mismas autoridades de entre nosotros los que lo hacen. Eso está todavía peor. Y no estás tú para saberlo, ni yo para contarlo. Personas en el ministerio, mis hermanos, dentro de la iglesia, han salido por esto. O sea, qué terrible y vergonzoso es tener que hablar de estas cosas. Ahora, no solamente veas a las autoridades entre nosotros, piensa primero en ti. Porque este pasaje, si estamos viéndolo, sí es alarmante que haya pastores que hagan eso, pero ¿qué onda? ¿Y yo? Porque yo podría ser muy recio con ellos, pero ¿y yo? No puedo ser indulgente conmigo tampoco, ¿verdad? Piensa si tú has hecho algo de eso, si tú como cristiano lo haces el día de hoy. Ahora, es pecado. No podemos decirlo de otra forma, es pecado, tal cual. Y está muy interesante cuál es el motivo del robo. Lo vemos en acá, por eso quise leer esta parte de Primero de Reyes 21, porque ¿cuál fue el motivo de acá para hacer todo eso? Su avaricia. ¿Por qué? Porque Acab tenía todo, era el rey, él tenía toda la tierra que quisiera, o sea, donde quiera podía comprarlo y agarrarlo y ya lo tiene, pero no, tenía que ser esa viña que está ahí junto a su casa, donde está esa parcelita. Le gustó esa, pues, tiene que ser mía. ¿Me explicó? Y eso fue lo que tomó y con violencia. Entonces, el origen es la avaricia, la codicia de desear algo que no me pertenece. En Santiago 4:1, por eso dice, ¿no? ¿De dónde empiezan los pleitos y las guerras entre vosotros? No es de vuestros miembros, vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí habla acerca de la codicia, ¿no? Significa poner el corazón en algo o en alguien. ¿Mm? Poner el corazón. Qué interesante esta traducción esta definición de esta palabra que encontré, porque significa eso, literal, no solamente es que lo viste, es que pusiste tu anhelo y tu corazón en esa cosa. Se convirtió para ti en algo realmente importante, pero no es tuyo. También otra definición significa anhelar algo para ti o desear algo para ti, pero a menudo, yo creo que es el énfasis de esta palabra, sin control. O sea, hay algo que te gusta, pero ya no es solamente que quisieras, ¿no? Y que lo traes en oración. Señor, si es tu voluntad, te pido que un día me concedas eso, ¿no? No, es algo que te controló tu corazón y que te está haciendo ir en pos de esa cosa o de esa persona. Eso es esta raíz que lleva a cabo entonces lo siguiente. Entonces, ¿qué onda? No, pues no lo tengo y tiene que ser mío. Pues me voy a dejar larga la del meñique para ver si se me cuelga ahí. ¿Me explico? Y así.
Es eso, es codicia. Ahora, te decía, el origen, lo vimos. ¿De dónde surge la codicia? Lo dice bien claro Marcos 7:21. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. La lascivia es la misma palabra deseo prácticamente. Es un deseo descontrolado que te gobierna. Esa es lascivia. Por supuesto, se puede usar en el área moral, ¿verdad? O inmoral, pero aquí está, se puede utilizar en el área económica. Entonces, lascivia, envidia, maledicencia, etcétera, etcétera. Pero dice, todas estas maldades dentro del corazón salen y contaminan al hombre. No podemos echar la culpa a alguien de que nosotros tomamos algo que no es nuestro. Esto surge del propio corazón de nuestros deseos que nos dominan, codicia y avaricia. Entonces, un pecado del cual tenemos total responsabilidad. En primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. No es como, uy, me cayó la bendición. ¿Cuál bendición? Si he robado, eso no es del Padre, eso es un pensamiento del mundo. Es algo que hemos aprendido de todos los demás alrededor, pero no es de Dios. Dice, no proviene del Padre, sino de el mundo, del corazón también. Es el origen, mis hermanos, ¿no? También dice en la palabra en segunda de Pedro 2:14 que es una cualidad de un falso profeta o de un falso maestro, es un falso. Mira, dice, tiene los ojos, este pasaje que te voy a citar de segunda de Pedro 2 habla de las cualidades de un falso maestro o de un falso profeta. Entonces, fíjate lo que dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, si te das cuenta, es muy claro el texto. Una persona, un líder que hace esto, un pastor que hace esto, es una cualidad de ser un falso pastor, un falso maestro, engañador de la iglesia. Y no, yo no sé si tú estás acá y a lo mejor alguna vez serviste en un área así y saliste de esa iglesia por este pecado, pero si no te has arrepentido, arrepiéntete. Y si estás escuchando esto en internet y eres un pastor y has robado en la iglesia, arrepiéntete de tu pecado, porque es una señal de ser un falso hermano entre nosotros. Ahora, nos estamos yendo aquí a los pastores, pero te decía, si nosotros como congregantes tenemos el corazón habituado a la codicia y se nos da esto como una actividad normal, déjame decirte que no te engañes a ti mismo, porque esta es una señal de ser un falso creyente. Lo único que tienes es una religión, pero no conoces al Señor. Y te invito a que te arrepientas de tu pecado, porque está mal, es pecado contra Dios. Y vivir en robo es no conocer a Dios. Primera de Juan dice que cualquiera que practica el pecado no conoce a Dios. No te engañes. Arrepiéntete. ¿Qué pasó con Saqueo? Aparte, qué nombre tan curioso que en español se llama Saqueo, ¿eh? Porque era un saqueador chiquito pero filoso, ¿no? Y fíjate, lo que pasa con Saqueo es eso. Cuando se arrepiente, ¿qué hace? Dice, se lo leo a mis niños así por las historias bíblicas. Daré la mitad de mis bienes a todos los pobres, ¿no? Y lo daré cuadruplicado y no sé qué. Porque se arrepintió de corazón y empezó a devolver todo lo que se había robado, todos los abusos que hizo a la iglesia. Entonces, solamente de esa manera puede pensarse que una persona está arrepentida de corazón. Cuando restituye lo que ha robado, cuando ha regresado el dinero, cuando ha devuelto lo que se ha llevado. Solamente de esa manera es una muestra de arrepentimiento. Ahora, ¿cuáles son los castigos por este tipo de pecados? Dice
Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Qué paradójico es esto, ¿verdad? Uno piensa que es como, pues voy a tener más y terminas empobreciéndote. Habacuc capítulo 2, verso 9 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Porque ese hay, porque viene un juicio. Y es lo que estamos viendo en Ezequiel. Juicio, hermanos, contra las personas que han sido ladrones entre el pueblo de Israel. En Proverbios capítulo número 1, verso número 10, vamos para allá, por favor, Proverbios 1:10. Así que si lo haces más rápido, se te quita el frío. Ok, dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, ¿qué tienes que hacer? No consientas, o sea, dales la espalda, ciérrales la puerta en la mera narizota. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como en Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Qué dice? Aparta tu pie de sus veredas. Es decir, si alguien te está queriendo hacer formar parte de un negocio chueco, de una mala acción que tienes que hacerle en su carota, sáquese por ahí. No voy a participar contigo de tu pecado. Y no tengo tampoco por qué ser una blanca palomita contigo que me estás ofreciendo pecar y pecar contra mi Dios y destrozar a mi prójimo robándole. ¿Qué te pasa? O sea, yo no podría ser, no creo que pudiera ser de otra manera, mis hermanos. Tiene que darse cuenta de su pecado. Ahora, también dice, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a qué? A la codicia, querer lo que no es tuyo, la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Dónde termina una persona codiciosa? Dentro de la iglesia, hermanos. En la muerte. El pecado produce la muerte. El pecado produce la muerte. ¿Tú no creerías que una persona que está en la cárcel por homicidio, por robo, está ahí porque quiso hacerlo? Y al final lo terminan pasando porque no controlaron su pecado, porque no lo hicieron morir. Y tú crees que no vas a pasar por eso, pero no sabes si vas a pasar por eso. Necesitas arrepentirte el día de hoy. En Primera de Timoteo, capítulo 6, verso número 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, dice, fíjate, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay personas, y está hablando aquí de personas, fíjate, que toman la piedad como fuente de ganancia. Por supuesto que puede hablar de líderes y pastores corruptos que entran solamente ahí porque quieren la lana de las ovejas, ¿no? Quieren abusar de la iglesia para su beneficio personal. Pero no solamente eso, puede haber congregantes que hagan exactamente lo mismo, que más bien ven la piedad como una fuente de ganancia. Aquí hemos tenido que hablar con personas que vienen, me apena decirlo, pero vienen a ofrecer productos. Solamente vienen a eso, no vienen a escuchar la palabra de Dios, vienen a hacer negocios, vienen a defraudar a los hermanos y lo han hecho. Y algunos lo han conseguido. Tengamos cuidado de eso, mi familia. Y dice aquí, apártate de los tales, apártate. Tampoco creo que es nuestra idea pelearnos o algo así.
Dice, apártate de los tales. Pero dice en el verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de, ¿qué dice? Contentamiento. Qué increíble versículo. Está como para ponerlo en la pared del cuarto, ¿no? Gran ganancia es la piedad. O sea, piedad significa esta actitud que me lleva a ir en pos de mi Señor Jesús, a caminar en sus caminos. Es la piedad. Es una actitud hacia Dios de querer buscarlo y obedecerlo y seguirlo. Es piedad. Pero dice, gran ganancia es esa piedad acompañada de la cereza, el contentamiento. Contentamiento significa, pues, estar contento con lo que Dios te ha dado. Y es que ese es el problema. Empezamos a codiciar cosas que no nos corresponden porque no estamos contentos. Es más, olvidamos lo que hemos recibido de parte de Jesús. ¿Qué cosas hemos recibido de Jesús? Mira, tarea. A ver, levanta, si vas a hacer ahora sí que levanta tu mano, quiero que tú te comprometas a hacer la tarea. Levanta tu mano, por favor. Y me comprometo a hacer la tarea. Gracias. Sí, ese es un poquito así, plan con maña. Haz una lista de 20 cosas, nada más, fíjate, ni siquiera es mucho. Haz una lista de 20 cosas que Dios te ha dado, que Jesús te ha dado. Nada más son 20 cosas, ¿eh? Ni siquiera te estoy diciendo 100 o algo así. Haz una lista de 20 cosas que Dios te ha dado. Y dentro de ellas, pon unas económicas que Dios te ha dado. Y te vas a dar cuenta que dices, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué estoy todo el tiempo queriendo más y más y más? ¿Por qué estoy deseando algo que no me que no es mío? Me bastaría con entender que tengo todo lo suficiente necesario para la vida diaria. O sea, tengo a mi Señor, mi Salvador, el perdón, su gracia y misericordia. Tengo una casa, tengo un departamento, tengo una ropa, unos zapatitos, tengo un bolillito. Mira, bien sabroso, está calientito, recién salido de la panadería, 2.50. Tengo, en verdad, o sea, me regalaron un chocolatito que gracias a Dios tengo chocolate. O sea, tengo mi esposita, tengo mis hijos. O sea, y así, o sea, ponte a ver qué cosas tienes y de repente cuando empezamos a pensar en eso digo, qué ingratos somos. Porque empezamos a voltear la vista de lo que sí tenemos y empezar a ponerla en el granito de arena que no tenemos. Estamos abrumados de puras bendiciones, mi querida familia. El domingo hablamos, de hecho, de que la actitud de Pablo era una vida de gratitud y de gozo, aunque él estaba en la cárcel y no tenía nada. O sea, y esa es la actitud que tenemos que tener, familia. Una actitud de contentamiento. Claro, pues estoy contento, tengo lo que no merezco, no merezco nada de lo que tengo y lo tengo. Entonces debería estar contento y rebosando de alegría. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero ese contrato multimillonario? ¿Para qué lo quiero? O sea, ¿lo necesito realmente? Si me va a apartar del Señor, ¿realmente es bueno? ¿Te das cuenta que luego nada más andamos queriendo más y más y más y más y no necesitamos nada de eso? Lo que necesitamos es agradar a Dios. En el verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, es lo suficiente. Dice, ¿para qué quieres acumular tanto? Cuando lleguen al cielo es como, espérame, vengo yo, pero también la moto, ¿no? Y viene también, ya sabes, ¿no? Los zapatos y sabes que no. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo que vimos ahorita en Proverbios, la muerte, familia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, dejaron de caminar con Cristo, dejaron de seguir a Jesucristo, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Qué terrible es la codicia, qué terrible es la codicia. Regresemos a Ezequiel, porque todavía no acabamos. En Ezequiel, en el verso número 16 del capítulo 45,
Dice, todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel, mas el príncipe corresponderá al dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas y en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda del holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. ¿Te das cuenta que no se trata de más, ni que fuera uno, ¿cómo es las sanguijuelas, no? Dame más, dame más. Eso es lo que dice Proverbios. No se trata de tener más, familia. Se trata de dar. Y esa es la vida, el nuevo mundo de justicia que está por restaurar Jesús. Un mundo en el que no se trata de todo para mí, todo yo, para mí. No lo necesito, pero se vería bonito ahí en la casa. O sea, es dejar de ser avaro y dejar de ser codicioso y decir, ya no lo necesito, estoy contento con lo que tengo. Se trata ahora de dar. Ya me harté de tener más y más y más. Se trata de dar, dar, dar. De eso se trata el reino de Jesús. En Proverbios 21-26 dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Efesios 4:28, lo que vimos, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y me encanta porque es la actitud no solamente pues, en Efesios, es la actitud de Jesús. Ni aún te lo voy a leer Marcos 10:45, que muchos se lo saben de memoria, pero te lo voy a leer en la NTV. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. La actitud de Jesús es una actitud de dar. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Él no vino a tener, sino a dar y su vida. Ahora en el verso 18 dice, así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa, sobre los 4 ángulos de descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño. Y harás, ¿qué dice? Expiación por la casa. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado, y en los 7 días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová. 7 becerros y 7 carneros sin defecto cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de una efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días, en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Lo que está explicando es que el pueblo, como iba a estar dando, entonces ahora iba a haber todos los recursos necesarios para poder hacer todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, las expiaciones, los holocaustos, las ofrendas de paz y de comunión y todas las que se vieron en Levítico. Entonces no me voy a detener con eso, ¿ok? Pero aquí el punto está bien interesante. Al dar, entonces está supliendo la necesidad para los holocaustos y para el perdón del pueblo y para también la restauración de su correcta relación con Dios. Si hay sacrificios, Dios los va a perdonar. Si hay ofrendas, Dios va a recibirlos. Entonces, va a haber comunión con Dios. Entonces, es bien importante que hubiera esos elementos en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel. Pero ahora, este último punto, mi familia. Dios quiere transformarnos a su imagen. Quiere que dejemos de ser como antes, cuando todo se trataba de mí, de tener más y más. Ahora quiere que seamos como Jesús, en quien todo se trata de servir y dar, en quien todo se trata de servir y dar. Una vida restaurada da como Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Va? De eso se trata, familia. Entonces, esto que hicieron o esta restauración apuntaba al hecho de que Jesús iba a entregar su vida. La Pascua es Jesús. ¿Va? Entonces esto apuntaba al sacrificio de Cristo y es la misma forma. Cuando nosotros
damos, en vez de tomar y tomar y robar y despojar, estamos reflejando quién es Jesús. Estamos predicando el Evangelio, estamos bendiciendo a otros, dando vida a aquellos que no tienen. Así que vamos a dar gracias por la palabra de esta noche. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, gracias por seguir tratando con nuestros corazones. Gracias también, Señor, que no nos dejas que sigamos por nuestros mismos caminos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bien bueno, Señor. Por favor, permítenos ponernos a cuentas contigo si es que hemos fallado en cosas así, como hijos tuyos, como cristianos, Señor. Perdónanos porque a veces no entendemos, actuamos como necios, Señor. Límpianos, perdónanos y restauranos, Señor. Y crea en nosotros tu misma imagen, la cual vino a servir y dar, Señor. Y es más, a darse por los demás. Te lo pedimos. Y si hay alguno entre nosotros que el día de hoy vive en pecado, quizás, Señor, y vive en este pecado de codicia o avaricia o de robo, te rogamos, Señor, que pueda hallar tu perdón esta noche, que pueda conocerte y saber cómo tú estás dispuesto a perdonarle, a restaurarle, Señor. En el nombre de Jesús.